ya tú has sufrido mucho. Claro, claro. Esa enfermedad te ha hecho mucho daño. Y si nosotros pudiésemos presentarte de alguna manera una verdad que nos ha hecho bien a nosotros, que hay un remedio, hay una esperanza, Claro. y que Dios está vinculado con esa esperanza. Así que no podemos asociar a Dios nada relacionado a la enfermedad. No proviene de Dios nunca. No podemos, porque cuántos cristianos yo he escuchado decir, no, es que ese es el aguijón mío. Pues si usted está creyendo que ese es su aguijón, usted ya se dio por vencido. Yo no te estoy viendo como una persona enferma, te estoy viendo como un gran hombre de Dios. Hay un engaño que ha logrado establecerse como algo normal en la iglesia. Sí. Nosotros los cristianos tenemos que abrir los ojos con relación a esto. Es nada más y nada menos que la enfermedad. Terrible. Cantidad de personas, miembros de la iglesia, parte de la iglesia del Señor Jesucristo, han sido afectados de alguna u otra manera con la enfermedad. Y algunas de las ideas que nuestra mente genera, porque quizás una enfermedad en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues, pero el problema mayor es las ideas que nosotros nos hacemos de eso. Las verdades que nosotros hacemos, compramos como reales. Claro. Esos son los problemas y a esas nosotros le vamos a hacer frente hoy. Pero hay cantidad de cristianos que están enfrentando la enfermedad. Y nosotros queremos establecer qué es lo que Dios piensa acerca de la enfermedad. Pero mucho más importante, ¿qué es lo que Dios está pensando de la sanidad? Amén. Y es una desgracia y lo decimos con el corazón en la mano. Yo quisiera compartir con todos nuestros queridos hermanos que nos ven, que nos escuchan, de que hemos podido identificar el dolor de tanta gente aún dentro de la iglesia. Sí. Ministerios que se detuvieron por una enfermedad. Hombres y mujeres de Dios útiles en la obra, con mucha capacidad de trabajar en la obra del Señor, que han tenido que quedarse en sus casas. Terrible. Ministerios que se han frenado. Ministerios cortados antes de tiempo. Hombres de Dios que murieron antes del tiempo señalado por Dios. Porque una enfermedad los marginó, los limitó. Eso es terrible. Pero esta es una de las áreas en que hay ignorancia y en que la iglesia se mantiene en un nivel de niñez. No quiero ofender a nadie, pero hemos podido identificar que hay niñez, que hay ignorancia en este elemento, y tengo que reconocer que es una estrategia del enemigo, que es una de las verdades que el enemigo ha querido mantener ocultas. Y ha utilizado este elemento de las enfermedades para limitar, para atormentar, para hacerle daño a los creyentes. Si no puedo hacerle daño espiritualmente, porque ya han conocido al Señor, voy a hacerle daño físicamente, haciéndole pensar que eso no es importante, que lo único importante es lo espiritual. Mire qué clase de engaño ha traído el enemigo, restando la importancia a cosas que Cristo mismo compró. Así que, ¿qué dice la Biblia? Porque necesitamos conocer qué hay en el corazón de Dios. Antes de ir a la Biblia, yo quisiera establecer algo. Particularmente hoy, el día que estamos grabando esto, yo tuve que orar por una persona, papi. Tú sabes lo más que me dolió. Generalmente yo estoy acostumbrado a orar por muchas personas. Y constantemente el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos ha utilizado para darle palabras de sanidad y de restauración a diferentes tipos de personas. Pero hoy, particularmente hoy, estoy hablando de una experiencia que me marcó de cierta forma, porque pude entender que esa persona que se me acercó para pedirme, porque particularmente estaba con una condición de enfermedad, llegó a mí casi desplomada. Ya no aguantaba más. Su última solución era decir, voy a ir a donde ese muchachito, que yo estaba muy lejos, yo no era parte de lo que se estaba haciendo en ese momento, pero se acercó a mí. Yo necesito que tú ores por mí. Ya no aguanto más. Esta enfermedad
ahora mismo esta enfermedad me está dominando, que lo que quiero es morirme. Terrible. O sea, y el espíritu de este episodio no es juzgarte porque tengas una enfermedad, pues, de ninguna manera. Ya tú has sufrido mucho. Claro, claro. Esa enfermedad te ha hecho mucho daño. Y si nosotros pudiésemos presentarte de alguna manera una verdad que nos ha hecho bien a nosotros, que hay un remedio, hay una esperanza, Claro. y que Dios está vinculado con esa esperanza. Exacto. Eso es lo que nosotros te queremos transmitir. Así que ánimo, porque hoy Dios te va a contestar una pregunta que quizás por mucho tiempo tú has tenido. ¿Por qué? Una duda. Una duda. duda. A veces tenemos una idea de que Dios puede estar en una dirección, pero como no estamos convencidos, pero hoy, en esta hora, vamos a traer una palabra que te va a convencer plenamente para que puedas salir de esa situación que estás viviendo, eso que te está deteniendo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos útiles en la obra del Señor, Así es. pero enfermos y marginados y limitados no podremos echar hacia adelante el evangelio del reino. Un ministro cargado con una enfermedad, ¿cómo podrá impartir si la Biblia dice que Cristo mandó a su pueblo a sanar a los enfermos? Pero ¿cómo podremos cumplir con el plan de Dios si nosotros estamos siendo dominados por aquello que estamos tratando de predicar que Dios hace? No, pues eso no compagina, no concuerda. Vamos a aclarar todos los puntos y vamos a comenzar estableciendo cuál es la manera de pensar de Dios y qué es lo que hay en el corazón de Dios. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice así, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahí está. Esa es la primera manifestación de la revelación de quién es Jehová. Jehová tiene unos atributos particulares. Y Jehová se identifica ahí como Jehová Rafa. Exactamente. Tu sanador. Dios está mostrándole a este pueblo cuál era su naturaleza. Él se manifestó y le dijo: yo soy su proveedor. Yo soy su Señor, su Salvador. Pero le dijo: yo soy su sanador. O sea que la naturaleza de Dios es sanar. Dios siempre va a estar asociado a la sanidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre en su plan inicial, en su corazón, estaba que ese ser humano ni participase de la muerte, ni participase de la enfermedad. No era parte de su plan. La enfermedad apareció en el planeta a consecuencia de la caída del hombre. Sí. Así que no podemos asociar a Dios nada relacionado a la enfermedad. No proviene de Dios nunca. Por eso, cuando comenzó este proceso que hemos vivido mundialmente hace un par de años atrás, cuando comenzó, inmediatamente hicimos un programa. Sí. Está por ahí por YouTube. Está por ahí por YouTube, Está por ahí búsquelo. por YouTube. La iglesia y el COVID, Sí, me parece que así se llama. así Bueno, se llama. pues ese programa estábamos hablando sobre la verdad. O sea, si esto no es de Dios, ¿cómo usted lo va a atacar? ¿Cómo usted y yo como iglesia lo vamos a enfrentar? Si la enfermedad no proviene de Dios, usted y yo entonces vamos a esperar que Dios opere. Hay un elemento de Jehová Rafa que está escondido detrás de estas palabras. Y es el hecho de que Jehová Rafa, Señor tu sanador, no es simplemente el que te va a sanar de una enfermedad, sino que también es el que te protege de las enfermedades. Amén. Hay dos áreas, hay dos maneras de interpretar este pasaje. Como aquel que te protege de enfermarte, porque véase lo que dice el versículo: no enviaré a ustedes las plagas que le envié al pueblo de Egipto. Así que en esta vertiente de Jehová Rafa es que te va a proteger y no va a llegar a ti lo que llegó a Egipto. Claro. Sin embargo, la otra vertiente es la siguiente: si ya llegó a ti algún tipo de enfermedad, pues Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Muy bien. Yo te voy a sanar. Así que, si hoy tú no has tenido esto muy claro acerca de la sanidad, pero tú te sientes muy bien,
y muy saludable, pues puedes agarrar esto para decir, no, de aquí yo vivo en victoria, de aquí para adelante, el resto de mi vida. Claro. Vivo en victoria. Sin embargo, si estás atravesando un momento duro de enfermedad, tú puedes decir, yo agarro esta palabra, yo soy más inteligente que el diablo. Amén. Yo voy a dar pasos agigantados con Jehová Rafa de mi mano. Así que esta es la esperanza que nosotros tenemos, que el Señor hizo un pacto. Mira para allá. Aquí está algo interesante. Y quizás anteriormente hablábamos de esas promesas que están al aire, pero hay otras promesas que requieren un pacto. Y es un pacto de dos personas. Sí. Hay promesas que Dios hace que se comprometen con Él mismo. Y el ser humano no tiene nada que ver, o poco que ver. Pero hay otras que tienen mucho que ver con nosotros. Es un pacto de dos personas. Esta área, en este versículo, Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Dios, e hicieres lo recto, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, pues ninguna enfermedad te puede tocar, porque estás en plenitud con Dios. Amén. Está completamente sincronizado a Dios, y como Dios no se vincula con la enfermedad ni con la muerte, pues esas cosas no te pueden llegar a tu vida. Si ya llegaron, borrón y cuenta nueva. Amén. Y eso es un pacto que Dios hizo con este pueblo previo a Jesucristo. Así es. Previo a Jesucristo. Así que tenemos que entender que Dios está por encima de toda enfermedad. Dios tiene la capacidad de operar todo tipo de milagros. Y Dios nunca se va a asociar con la enfermedad. Nunca se va a asociar con la enfermedad. Nunca, eso apúntelo por ahí. Hay que subrayar eso. La Biblia nos muestra en el caso de Job que Dios permitió que llegase una situación a su vida con un plan. Pero cuando miramos la totalidad de la vida de este hombre, vemos quién fue el que trajo la enfermedad. La Biblia dice que el enemigo fue el que trajo la enfermedad. Le preguntó a Dios, dame una oportunidad. Y Dios permitió un acceso al enemigo. No trayendo Dios la enfermedad, la trajo el enemigo. El enemigo, Satanás. Mire quién es el que trae la enfermedad. Es Satanás siempre. Ahora, Dios puede permitir en algún momento que algo llegue a nuestras vidas con el propósito de que nosotros lo honremos. No que nos muramos en la crisis. Es que lo honremos y que demostremos nuestra fe en medio de cualquier situación. Y Él promete sacarnos a flote. ¿Qué pasó con Job? Después de haber Dios ejecutado una obra que lo glorificó, pues entonces inmediatamente trajo sanidad. Y no solamente sanidad, sino lo que le devolvió todo lo que él tenía. Ahora, como si fuera poco, y si hubiese alguna duda de que la voluntad de Dios es sanar, pues entonces Dios decidió hacer una promesa mayor y luego cumplir esa promesa por medio de Jesucristo. Fíjate que la Biblia nos habla y nos dice que en Isaías 53:4 ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió Él nuestros dolores. O sea que Jesucristo en la cruz pagó un precio terrible para traer salud a nuestros cuerpos, para que nosotros seamos librados de toda enfermedad y de toda dolencia. Enfermedad y dolencia, mis queridos hermanos. Hay mucha gente que piensa que esto de Isaías 53 son elementos puramente espirituales, que se refiere a enfermedades espirituales. Pero la Biblia tiene la capacidad de ser su mejor o a través de ella misma poder interpretarse de la mejor manera. Usted tenga alguna duda con la palabra, busque que hay algún texto que va a interpretar el primer texto que usted tenía duda. Eso es. Así que Mateo 8, 14 al 17, mire lo que pensaba Mateo de las palabras de Isaías. Mire el contexto y cómo las interpreta. Mateo 14, 17 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjate, ¿cómo es que Jesucristo es la manifestación de la voluntad de Dios? Y cómo Jesucristo, cuando enfrentaba una multitud de enfermos, los sanaba a todos. Aleluya. No quedaba uno sin ser sanado. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. No hay ninguna evidencia más contundente de que Jesús no hacía un escogido de la gente que iba a sanar.
Nunca la Biblia dice, a ti no te voy a sanar porque es que Dios tiene otros planes contigo. Quiere dejarte enfermo. De ninguna forma, la Biblia dice que los sanaba a todos. Eso es. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando Mateo habla sobre eso, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que este pasaje de Mateo está diciendo que aquello promesa de Isaías era una promesa espiritual y física. Así es. Que Jesucristo vendría a traer salud a aquellos cuerpos que estaban enfermos. Pero la mayor evidencia es que Jesús los sanaba a todos. Así es. Sin dejar uno al lado. Ahora, hay mucha gente que utiliza el ejemplo del aguijón en la carne de Pablo. Ahí quiero ir porque yo estoy seguro que a medida que nosotros estamos diciendo estas palabras, compartiendo estas palabras, muchas personas le ha venido este pasaje a la mente. Claro. Porque es un pasaje muy predicado, muy conocido. Y no es muy conocido porque sea carente de revelación. Es muy conocido porque tiene mucha revelación detrás. Sí. Y por eso ha conseguido tanta fama. Y también el enemigo lo ha utilizado para tergiversar. Exactamente. Por eso yo quisiera adentrarnos en este ejemplo acerca del apóstol Pablo. Porque pudiésemos decir muchas cosas de Pablo. Y particularmente en este escenario de 2 de Corintios, el capítulo 12, los versículos del 1 al 13, pudiésemos decir muchas cosas acerca de este aguijón en la carne. Ciertamente hay que establecer ciertas cositas primero. Ya establecimos, antes de ir, que Dios no se vincula en ninguna manera con la enfermedad. De ninguna forma. O sea, eso no es una mezcla homogénea. Eso es heterogéneo. Eso no mezcla agua y aceite. Dios y enfermedad, agua y aceite, hermano. Pero ¿y qué vamos a decir? Espérate, pero es que el apóstol Pablo, Dios le dijo, bástate en mi gracia que mi poder se perfecciona. Vamos a sentar estas realidades. Número 1. En este pasaje, y le voy a invitar que lo busquen y que lo marquen en su Biblia y que le den lectura varias veces en esta semana. 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo del 1 al 13. Lo primero que sucede es que Pablo tuvo una revelación. Pablo hablando dice, un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo. O sea, que está hablando de un personaje que todos deducimos que es él. Visitó el tercer cielo y que allí conoció unas verdades y unas revelaciones que no eran... No le era permitido a hombre hablar, dijo él. Dijo él, así mismo, no le era permitido a hombre hablar. Así que número 1, tenemos que tener esto bien pendiente con esta revelación acerca de Pablo. Si nosotros queremos adjudicarle esta enfermedad que nos está azotando con un aguijón que Dios nos está mandando, ¿será que nosotros hemos tenido una revelación de nivel tercer cielo? Ese es el primer punto. Tenemos que tener eso bien claro. Número 2, en esta historia nunca dice que ese aguijón era una enfermedad. Hay muchas personas que le adjudican un sinnúmero de cosas. Sin embargo, lo que la Biblia sí dice es que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Número 2, Dios no envía enfermedades a sus hijos. Y a un hombre mucho menos a Pablo. Exactamente, y un hombre del calibre de Pablo, él no le va a enviar una enfermedad, hermano. Para detener un ministerio poderoso. Seamos un poquito entendidos en esta área. Pero ¿saben lo más que me interesa acerca de esta historia, papi? Es la actitud de Pablo cuando lo abofeteaba ese enviado de Satanás. Amén. Que es la posición que nosotros, los hijos de Dios, deberíamos tomar con relación a las enfermedades. Cuando nosotros notamos que algo no está bien, no está marchando en el perfecto orden al cual nosotros estamos acostumbrados, nosotros tenemos que tomar la misma postura que tomó Pablo. Y dice que clamó a Dios. Dijo, Dios mío, aquí hay algo que no está funcionando bien. Aquí hay algo que se fue totalmente de tu orden establecido. Esa es
la importancia de conocer la voluntad de Dios. Claro. Porque cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, Eso podemos entender, espérate, esto que está pasando en mi Esto cuerpo no viene de Dios. Vamos a atacarlo. Esa es la posición que nosotros tenemos que tener. Atacar todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios, vamos a atacarlo, vamos a echarlo fuera de nuestro cuerpo. Señor, sácame esto. Líbrame de esto. Te echo fuera, Satanás. Eso es. Esta es la posición que tuvo Pablo. No está hablando de una enfermedad. Pero si fuésemos, si usted quiere interpretarlo como una enfermedad, Claro. interprételo como una enfermedad, pero atáquelo como una enfermedad. Y Claro. diga, el Señor no se vincula con esta enfermedad, te echo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la postura que la iglesia del Señor tiene que tener con relación a este engaño que se ha infiltrado dentro de la iglesia y ya lo hemos visto como algo normal. Claro, porque es que el apóstol Pablo no era un niño, Ujú. no era un bebé. El apóstol Pablo era un creyente maduro. Y creyente maduro ya por el ejercicio de operar en la fe y en la confianza de Dios, tenía sus sentidos ejercitados completamente. De manera que el apóstol inmediatamente vio algo que no provenía de Dios, lo cachó. Él pudo identificar que era un mensajero del enemigo y que había venido a consecuencia de una revelación poderosa. Así que el primer elemento, como tú muy bien dices, es no podemos, porque cuántos cristianos yo he escuchado decir, no es que ese es el aguijón mío. Pues si usted está creyendo que ese es su aguijón, usted ya se dio por vencido. Y posiblemente Dios tiene un ministerio poderoso en el cual quiere utilizarlo y no quiere que usted se dé por vencido. No quiere que el enemigo lo detenga, porque todavía Dios tiene planes con usted. Todavía Dios tiene planes conmigo. Todavía Dios quiere que usted y yo podamos producir más en su obra. Sí. Y el enemigo va a querer convencernos de que es la voluntad de Dios que usted y yo estemos enfermos. No es verdad. No es así. Ese aguijón, él inmediatamente lo atacó. La Biblia dice que oró una vez y dijo, esto está ya en las manos del Señor. Tranquilo, voy para adelante. Pero se dio cuenta que eso se quedaba. Se quedó. Y a los par de días volvió y oró otra vez. Y dice que la tercera vez, porque él sabía que eso no era de Dios. Sabía que había algo raro ahí. Sabía que el enemigo estaba envuelto en el asunto. ¿Ves? Y cuando en la tercera ocasión, entonces Dios se le manifestó. Y le dijo, bástate mi gracia. Así que es posible que alguien, con todo y con lo que hemos dicho, todavía crea que esto es que su enfermedad es un aguijón y que es la voluntad de Dios. Bueno, pero yo le invito a que haga como el apóstol Pablo, al menos. Que ore varias veces y siga reprendiendo hasta que Dios le diga, no, aguántate, no reprenda más que lo envié yo. Cuando Dios le diga eso, entonces usted se detiene y deja de pedir. Pero mientras tanto, sepa que Dios tiene un plan con usted. Sepa que Dios está contando con usted. No lo deje que lo detenga nadie. No deje que nadie le frene. No deje que nadie corte aquello que Dios ha establecido para usted. Yo estoy viendo personas, literalmente, yo estoy viendo personas que no las veo con su cuerpo enfermo. Yo estoy viendo ministerios poderosos. Aleluya. Y muchas personas en su lenguaje de vida han incluido la enfermedad. Borre esa palabra de su diccionario. Porque desde el cielo no te están viendo como un enfermo. Desde el cielo te están viendo como un ministro de Dios. Desde el cielo te están viendo como embajador del reino de los cielos. Desde el cielo te están viendo como la cabeza de un hogar que va a transmitir una verdad no tan solo a una generación, sino a muchas generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Yo no te estoy viendo como una persona enferma. Te estoy viendo como un gran hombre de Dios. Te estoy viendo como una gran mujer de Dios. Así que sacúdete el polvo y levántate en victoria en esta hora. Porque la voluntad de Dios para ti es que tú seas sanada.